con lo que nos han contado y la sexualidad que nos han contado, estamos disfrutando a un 10 o un 20% de lo que realmente podemos disfrutar. Le pedía a la vida un orgasmito para ser normal y dejar de tener todo ese complejo y ese problema de autoestima conmigo misma, a decir, wow, o sea, mi cuerpo es un festival, esto no se acaba. Entonces entendí que yo también podía ser multiorgásmica, que todas lo somos, y entonces me puse a investigar cómo eres en la cama y cómo estás y cómo te sientes contigo sexualmente. También habla de cómo estás en la vida y de cómo te sientes en general con la vida, porque la energía sexual es la energía de vida. Entonces... Andrea Aguilar es terapeuta sexual, experta en el placer de las mujeres. Graduada en psicología, es también hipnoterapeuta, especializada en sexualidad consciente y formada en prácticas tántricas y taoístas. Ofrece cursos y talleres a través de su proyecto Más allá del orgasmo y es autora del libro Mujer Orgásmica. El punto G, y a mí me gusta llamarlo punto sagrado, es solo entrando como si fuera un chorro de energía muy grande en nuestro cuerpo despierto. Ahora la gente ya está hablando de esto sin parar, porque esto ya no hay quien lo pare, porque ahí está nuestro poder y ahí está nuestra fuerza y hay muchas ganas de la gente de experimentar todo esto. La mujer que tiene dificultad para llegar al orgasmo, le diría... El secreto de la vida, el podcast de Endor, investigación en oncología y cuidado de la piel. Andrea Aguilar, bienvenida al Secreto de la Vida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, porque hoy es un tema que creo que puede interesar mucho y durante muchos años la sexualidad, y concretamente la sexualidad femenina, no ha sido estudiada. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, estamos en el punto, yo diría, en que las mujeres tenemos muchas ganas de saber más y de disfrutarnos más y de aprender mucho. Sí. Uh-huh. Dices que hay muchas mujeres, justamente, por ejemplo, investigan sobre cuidado de alimentación, ejercicio, yoga, pero a veces cuesta todavía, no sé si notas, dar el paso en cuidar también la sexualidad. ¿Crees que es así? Sí, bueno, más que... cuidar, es como que eso, el tema de la sexualidad a veces da un poco de miedo y entonces una se pone a hacer otras cosas y va dejando lo de la sexualidad para el final. Pero cada vez hay más mujeres que sí, que para algunas es como, si me meto aquí voy a abrir la caja de Pandora de los monstruos, y en realidad cuando entras es todo placer. Entonces... Claro, se deja, dices, de la prioridad un poco, esto ya hablaremos, ¿no? Sí, como que da un poco de, como que hay algo ahí tabú, hay vergüenza, hay muchos años acumulados, hay mucho tema ahí y es más fácil decir me voy a alimentar mejor, me voy a tomar suplementos, voy a hacer ejercicio. Es más fácil que decir voy a mirar este temita que no sé qué hacer con él. Ya, tú lo decías incluso, tu libro es Mujer Orgásmica, y alguna amiga tuya te decía, bueno, es que cuando voy en el metro o me ven los demás, tapo la portada, ¿no? Sí, esto me lo decía el otro día una amiga que estaba en el aeropuerto y que la tapaba y que como... Claro, pone mujer orgásmica muy grande, es como que hay un instinto de que nadie piense que leo cosas y dices, pero si es sexualidad desde un lugar consciente, sano, maravilloso, el sexo es bonito y aún así hay una parte que la necesitamos como esconder instintivamente, ¿no? Tú estudiaste psicología y dedicaste tu trabajo final de carrera a la autoestima sexual. Cuéntanos qué es la autoestima sexual y qué relación tiene con la autoestima personal. O sea, la autoestima sexual es... Bueno, si la autoestima personal es pues cuánto tú te sientes válida, como lo bien que te hablas a ti misma, ¿sí? Lo bien que te sientes contigo misma, pues la autoestima sexual es eso llevado a la parte sexual, es cómo de válida te sientes sexualmente, cómo de satisfecha te sientes con tu vida sexual, cómo de segura te sientes cuando estás en la cama, qué confianza tienes en ti. Y yo hice este trabajo también en relación al orgasmo, porque como yo no había tenido orgasmos durante muchos años, entonces lo que salió de este estudio, que respondieron como 28.000 mujeres, o sea, era un número grande, muy grande, es... las mujeres con dificultad para tener orgasmos tenían una autoestima sexual menor, ¿sí? Más baja,
Y además tenían una autoestima personal más baja, que esto era porque lo primero era como lógico, ¿no? Porque el orgasmo se ha puesto tanto como y además cuando no lo tienes el cuerpo no se libera, entonces que la autoestima sexual fuera más baja, pero la autoestima personal también sale más baja, y esto quiere decir que como eres en la cama y cómo estás y cómo te sientes contigo sexualmente, también habla de cómo estás en la vida y de cómo te sientes en general con la vida, porque la energía sexual es la energía de vida. Entonces, cuando eso lo tenemos ahí tapado, en realidad hay una parte de nuestra vida que no está fluyendo, ¿no? Que no la estamos permitiendo ser. ¿Y qué porcentaje de la población o de mujeres crees que no está satisfecha con su sexualidad? Uy, no lo sé. No lo sé, y hay estudios con datos súper distintos, y de hecho lo que hay es pocos estudios, pero... Hay pocos estudios todavía, ¿eh? Sí, hay poca cosa. Comparado con montones de temas más, hay poco, pero... Diría que en general la insatisfacción es muy generalizada. Y no te sé decir un número, pero diría que yo creo que por eso tengo tanto trabajo y tenemos tanto trabajo quienes nos dedicamos a esto ahora mismo, porque es que no está satisfecha porque realmente dice, ¡buah! Es que no estoy disfrutando, me cuesta, es que sí, que hay problemas, digamos, y quien está teniendo orgasmos y disfrutando con lo que nos han contado y la sexualidad que nos han contado, estamos disfrutando a un 10, un 20% de lo que realmente podemos disfrutar. Entonces, hay una parte sabia en una misma que dice, no, yo aquí me lo podría estar gozando más. Y yo creo que todas podemos aprender y que todas estamos aprendiendo más sobre nuestros cuerpos ahora, ¿no? Dices la sexualidad que hemos aprendido. ¿Cuál es esta sexualidad que hemos aprendido y reproducimos lo que vemos? Porque, sí, por ejemplo, pues se habla de la pornografía, sí, ¿no? Que sería pues, el modelo que mucha gente puede tener si no te lo han contado de otra forma, ¿no? Reproducimos, imitamos, o sea, aprendemos por imitación. Por eso un hijo mueve las manos igual que el padre, porque nos imitamos. Y de sexualidad, lo único que hemos visto son películas pornográficas o no pornográficas, pero en todas ellas la sexualidad que impera es bastante violenta, bastante fuerte, bastante con mucha tensión, con mucha descarga y la sexualidad que nos hace mucho bien es una sexualidad más abierta, más relajada, más sentida, más de corazón, que ahí es cuando el cuerpo se relaja y ahí hay muchísimo placer. Y no tanta descarga y tanto clímax así de fuegos artificiales como hay en las películas. Y lo que nos pasa es que nos vamos a la cama, nos ponemos a imitar y a reproducir lo que hemos visto en las películas, no funciona, nuestro cuerpo no responde como pasa en todo ese imaginario que entendemos que es como debería funcionar, y entonces la conclusión es, vale, mi cuerpo no va bien, o sea, a mi cuerpo algo le pasa que no va bien, y no es eso. Es una sexualidad muy masculina en el sentido de muy a la penetración coitocentrista y a la descarga del hombre, ¿no? Porque viene de cuando a la mujer aquí no contaba para nada y todo era que el hombre se descargue, pero también muy masculina, muy inmadura, también para el hombre, que el ir y descargarse tampoco es la panacea para el hombre, ¿no? Que todos podemos disfrutarnos mucho más. Gracias por ver El Secreto de la Vida, el podcast de Endor. Si te gusta esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. No tiene ningún coste y nos ayudarás a seguir conversando con personas que mejoran nuestras vidas. Has escrito un libro que creo que tiene mucho valor y también lo notas tú cuando estás haciendo pues, tus talleres, que es que hablas en primera persona y muchas personas se ven reflejadas en ti. Sí. Ahora lo decías, en tu caso, ¿a qué edad tuviste tu primer orgasmo? Yo tuve mi primer orgasmo con 34, que lo puse ahí en la contraportada del libro de última hora, porque como que nunca daba esa edad porque siempre me parecía demasiado. Y fueron muchos años, ¿no? De 15 años de vida sexual en la que no tenía orgasmos de ninguna manera, ni yo sola, ni con mi pareja, ni con un vibrador, ni de ninguna manera. Y sí, eso fue una experiencia. Y hablabas ahora de la vergüenza. Dice, no lo compartías ni con tus amigas. O sea, eso se pasa por esa idea de me da vergüenza y no lo cuento, ¿no? O sea, se habla mucho de sexo. Ya.
Hablamos, hay una supuesta libertad sexual donde han hipersexualizado nuestros cuerpos y en eso se habla mucho de sexo, pero de sexo de verdad, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que no funciona, de eso se está hablando más ahora, pero hace 20 años no se hablaba. ¿Sí? Y yo sí que lo hablaba con las 2 parejas que tuve en esos años, con ellos sí, y además teníamos unas relaciones muy bonitas, pero con mis amigas era raro porque tienes miedo de que se rían, de no pertenecer, de que algo esté mal. Se lo había dicho una vez a una amiga, que ella era como súper multiorgásmica, y pensé, ella sabrá, Carol sabrá. Y se lo conté y ella me dijo, ay, pues no sé, porque a ella simplemente le ocurría, ¿no? Entonces tampoco me sirvió de nada, no me pudo ayudar y yo pensé, qué horror que ahora hay alguien que lo sabe. Entonces, sí, hay mucha vergüenza en lo que no funciona como creemos que debería ser. Y por eso a mí llega mucha gente que dice, gracias por hablar con tanta naturalidad, gracias por decir en palabras muchas cosas que hay muchas mujeres que no se están atreviendo a decirle a nadie, ¿no? Entonces, esto como que nos relaja. Como que no me pasa a mí sola. Como que tiene solución. Vale. Y entonces esto nos relaja. Sí. Y en ese momento decides también buscar ayuda, porque dices, al contrario de lo que mucha gente imagina, las mujeres que no llegan al orgasmo no son mujeres con falta de deseo, ¿no? Dices que, ¿cuál es generalmente el problema? Puede luego haber falta de deseo por frustración de muchos años, sí. Pero en general las mujeres que tienen anorgasmia, que es esta dificultad como persistente de llegar al orgasmo, son mujeres normalmente con mucho fuego, con mucha energía sexual, con muchas ganas, que se excitan fácilmente muchas veces, como mujeres, digamos, muy más masculinas. Yo soy muy masculina, ¿no? Me propongo cosas, las consigues. Esto que la sociedad tanto nos premia, pero en la cama se trata de recibir y de abrirte, de dejarte tomar y de soltar el control. Entonces lo que hay es una dificultad para todo eso que quiero, soltar el control, relajarme y dejarme tomar. Y eso es un patrón de mujer que quiero mucho y que me cuesta soltar. Y esto tan sencillo que es soltar el control, qué difícil, ¿no? Sí. Porque a mí me llevó muchos años aprenderlo. Claro, puedes saberlo, pero no es fácil. Hablas de esto, claro, muy importante también, porque pues se puede pensar, pues técnicas, tal. No, es dejar el control, ¿no? Sí. Es dejar de hacer y sentir más. Y qué vértigo sentir más. Porque sentir más, es decir, cuando tenemos este sexo que imitamos, que tiene tanto movimiento y tanta acrobacia y tanta intensidad, en realidad, si paramos un poco todo eso, en lo pequeño, en lo sutil, ahí se siente mucho más, ¿sí? Pero eso da vértigo. ¿Y qué hiciste? Porque en ese momento, llega un momento que buscas ayuda. ¿Dónde vas? ¿Qué consejos si te sirvió? ¿En qué te sirvió? ¿Y qué te hubiera gustado que te dijeran en ese momento o qué no te sirvió? Bueno, no me sirvió, que fui a varias sexólogas y no me sirvió ninguna. No fui a parar a quien me podía ayudar en ese momento. Digamos que me daban de libro soluciones que todavía hoy las están enseñando en la universidad, como me daban una lista de libros eróticos yo no tenía un problema de excitación. Claro. Me daban, o sea, como que yo ahora con la perspectiva, con los años, con la formación, es como, claro, es que por ahí no era. Y bueno, y luego estaba haciendo un curso de crecimiento personal, nada que ver con sexualidad, y había un tallercito pequeño de tantra, y ahí nos pusieron a respirar, y de repente yo noté una sensación en mi pecho derecho, noté de hecho noté como, ¿será que alguien me está tocando? Porque teníamos los ojos cerrados, porque lo notaba como vibrante, y abrí los ojos y no, era una sensación nueva en mi pecho, y yo no tenía mucha sensibilidad en mi pecho, que también a veces eso está relacionado. Y de ahí empecé a tirar el hilo, y es respirar, ir al cuerpo, presenciar en el cuerpo, sentir más, y ahí el cuerpo comprende que es seguro sentir placer, que estás a salvo, que está todo bien, no entra en contracción, y ahí empieza a suceder todo. Qué importante esto que dices de estar seguro, estar a salvo, porque claro, tenemos esta parte animal de si estamos en peligro o no estamos seguros, tenemos alguna tensión. Hablas también a veces también pensamientos intrusivos, ¿no? Que en ese momento te vienen otro tipo de pensamientos. O sea,
si no nos sentimos a salvo, es muy difícil abrirnos a sentir placer. Es como nuestro cuerpo se abre, pero del todo no. Y es así. Y sentirnos a salvo es emocionalmente con la persona con la que estoy. Sentirme a salvo de que mi cabeza no me esté machacando con pensamientos. Y también, como era mi caso, hay veces que traemos memorias a saber de qué, de tantas generaciones, de tantas generaciones de abuso a la mujer. En algunas de nosotras hay como una especie de sensación de que no es seguro la sexualidad, o no es seguro el hombre, o no es seguro lo masculino. Y hace que por eso yo me excitaba mucho, pero había algo que siempre entraba en tensión y era inconsciente, porque no era yo que diga, porque te dicen, todo es de la cabeza, es cuestión de relajarte. A ver, yo ya me intentaba relajar y también me tomaba unas copitas de vino y estaba súper relajada, ¿sí? Es como que hay veces que el cuerpo no se siente a salvo inconsciente. Entonces, cuando esto le pones conciencia, lo traes y le dices al cuerpo, está todo bien, ahí el cuerpo entiende y se relaja. Y a partir de ahí, ¿en qué momento decides convertirte en terapeuta sexual? Porque dices, no me consideraba normal, ¿no? Es esa idea de no tengo, pero después que has llegado a unos niveles que no llega la media de la población en cuanto a placer, ¿no? Claro, pero yo me metí a hacer todas las formaciones y cursos y de todo, y estuve en India, en México, en Tailandia, sí, estuve en muchísimos sitios haciendo cursos y aquí en Barcelona también, pero lo hice para mí, o sea, no lo hacía para enseñar nada a nadie, lo hacía porque que yo le pedía a la vida un orgasmito para ser normal y dejar de tener todo ese complejo y ese problema de autoestima conmigo misma, a decir, wow, o sea, mi cuerpo es un festival, esto no se acaba. Entonces entendí que yo también podía ser multiorgásmica, que todas lo somos, y entonces me puse a investigar por curiosidad y por placer, y luego ahora me dedico a acompañar a mujeres con esto. Jamás hubiera imaginado, o sea, jamás, si yo no tenía ni un orgasmo, o sea, jamás me hubiera imaginado que yo haría eso hoy, ni tampoco fue algo que dijera, venga, ahora voy a hacer esto, sino que había una voz dentro de mí que me decía que lo tenía que hacer, y yo todo el rato era, pero ¿qué voy a hacer yo si yo era la que no tenía ninguno hace 4 días? Y bueno, y al final fue tantos años de esa voz que al final dije, bueno, lo voy a hacer. Yo dije, bueno, voy a escribir un libro y por lo menos que esté ahí, pero luego el libro ha tardado mucho más. Y cuéntanos un poco de estas experiencias también con mujeres a las que acompañas. ¿Qué te dicen y cómo ves esta transformación? Es que es muy bonito, porque entre nosotras es como, estés donde estés de tu disfrute, tú te pones a hacer cosas nuevas, cosas distintas, te empiezas a escuchar, empiezas a preguntarle a tu vagina cuándo es un sí, cuándo es un no, te escuchas, te empiezas a sentir, te pones a respirar. Es imposible que no pasen cosas nuevas en el cuerpo. Entonces se va despertando el cuerpo y para todas es fascinante. Y sobre todo de las mujeres que pasan por mis cursos, siempre es como que yo estoy hablando siempre del placer sexual, porque yo lo que quiero es ayudar a que puedas disfrutar más en la cama, porque si no se habla mucho de la mujer, se habla mucho de lo femenino, sí, se habla mucho, ha habido muchos años de muchos círculos de mujeres que está todo muy bien, pero luego esa mujer se iba a la cama y se pone a hacer lo mismo de siempre y tiene la misma insatisfacción de siempre, ¿no? Entonces yo hablo de eso, pero luego siempre me dicen, es que en realidad es como estar en placer con la vida, esto es más, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, es muy bonito. Había una frase que pones en tu libro que es pasas también de estar sosteniendo la vida a estar sostenida por la vida, ¿no? Porque sí. A veces dices las preocupaciones, etcétera, o sea, en ese momento es soltar eso, ¿no? Sí, porque para mí el aprendizaje constante siempre es soltar y soltar el control. Y esto digamos que en la cama para mí esto es... Yo ya le he enseñado a mi cuerpo que el placer es... O sea, esto es muy fácil a nivel corporal para mí, para hacer, pero este es mi patrón. Entonces, en la vida, en todo, es como, no, Andrea, suelta, porque estamos más sostenidos y en realidad cuando nos relajamos, igual que cuando tú relajas y abres tu cuerpo y excitada te permites relajarte en la intensidad de toda esa excitación, los orgasmos te toman. Si yo en la vida me relajo y me entrego, la vida me devuelve mucho más.
más que cuando yo intento ir ahí con mi presión. Pero qué difícil, ¿no? Esto es cada día, porque cada día es una decisión. ¿Y notas esta idea del control también en la vida en general? ¿A ti te gusta controlarlo un poco todo? Bueno, claro, o sea, todas las mujeres que tenemos problemas así o sea, digamos que soltar el control es algo que nos cuesta en general, porque como sociedad no es algo que nos hayan enseñado, no nos han dicho, no, fluye, déjate llevar, todo irá bien, te han dicho, haz cosas para conseguir resultados, eso es lo que nos han enseñado. Pero todas las que tenemos dificultades, hemos tenido dificultades para tener orgasmos, yo digo, soy una control freak total, que claro, yo no soy quien era, pero el patrón es ese. Entonces hay un patrón que siempre quiere ahí controlar, entonces siempre me lo tengo que recordar, siempre. Tú dices a las mujeres la frase, tu placer es lo primero. Y hay quien te dice, hombre, pues todo puede ser un poco egoísta. Y dices, no, es lo contrario. No. ¿Por qué? Tu placer es lo primero y es importante que pongas tu placer como lo primero y, por supuesto, cuidas de tu pareja, le das placer a tu pareja. Por supuesto que esto a las mujeres, de hecho, en general nos sale muy de forma natural cuando hay un vínculo bonito, porque eso nos han enseñado mucho ese rol de dar, ¿sí? Pero ponerte a ti primero, porque cuando tú te gozas de verdad, o sea, no hay nada que quiera más tu pareja que verte gozar. O sea, tu pareja no quiere tener sexo con una mujer que está fingiendo que lo tiene porque toca, porque lo tiene porque si no hay pobre medio para cumplir. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. O sea, tu pareja quiere tener sexo con una mujer que se lo esté gozando en grande para sentir que te está dando el mejor placer del mundo, ¿sí? Entonces, ponte a ti primero, pide lo que necesitas, disfrútate mucho y eso también le va a dar placer a tu pareja. Y luego tú también le vas a estar dando a tu pareja, ¿no? Porque eso lo hacemos siempre. Bueno, hablabas antes de mujeres que a lo mejor tienen dificultad para el orgasmo o les cuesta. También tratas con mujeres que sí que tienen orgasmos, pero quizá siempre ha sido un tipo de orgasmo y tú dices, bueno, sí. Hay muchas cosas más allá. Cuéntanos la diferencia entre orgasmo de descarga y el orgasmo extendido. Sí, sí, yo llamo orgasmo, o sea, yo diferencio entre tipos de orgasmos según cómo se mueve la energía, más allá de dónde te estén estimulando y de que te puedas tener orgasmos de 1000 tipos, ¿no? Del clítoris, del cérvix, de lo que quieras. Pero sí que hay un tipo de orgasmos que es, estás excitada y de repente te descargas, de repente te vacías, y eso es muy frecuente cuando nos estimulamos, cuando nos estimulamos o nos estimulan el clítoris así directamente, que es mucha excitación muy rápida porque hay muchas terminaciones nerviosas y eso se descarga y nos sienta muy bien y está muy bien, pero hay veces cuando a una mujer está excitada y tiene como un orgasmo y de repente se queda como irritada, como que no me toquen, como que necesita un tiempo, o como que te quedas como medio vacía, es ese tipo de descarga. Y hay otra manera de que la energía se mueva durante el orgasmo, que es realmente la más natural para nosotras, que es tú toda excitada y la energía el placer, la excitación va circulando por el cuerpo. Y eso muchas mujeres que estén escuchando dirán, ¿sabes? Cuando una mujer está excitada y de repente todo su cuerpo está encendido, que dices, o sea, aquí es imposible dormir. Ahora no hay quien duerma porque todo tu cuerpo se ha llenado de ese placer, de esa excitación, te has llenado de vida. Entonces, esa excitación ha circulado por tu cuerpo. Entonces, en lugar de sentirte vacía, en realidad te sientes muy llena y te sientes llena de vida y llena de... podrías salir a correr una maratón porque te sientes como con mucha energía. Y ahí es cuando si sigues excitándote y sigues respirándote y sigues teniendo sexo, si estás en pareja, ahí nos volvemos todas de forma natural multiorgásmicas, porque son orgasmos que yo llamo expandidos o de cuerpo entero, que son mucho más energéticos, que siempre hay energía moviéndose, pero es como que todo tu cuerpo se llena de energía. Y eso es lo natural en la mujer, porque los hombres también lo podéis tener, pero lo tenéis que aprender y en nosotras es lo natural y es muy maravilloso. Y no lo tenemos porque vamos cortadas, porque tenemos un sexo súper tenso, no exhalamos, no nos abrimos, no nos relajamos en la intensidad de la excitación y eso es lo que ocurre natural cuando nos abrimos. Y la pregunta te hace mucha gente, tú dices, claro, todas las mujeres son multiorgásmicas. Todas lo son. Y mucha gente puede decir, bueno, yo sí estoy acostumbrada a este orgasmo pues más clitoriano,
llano, ¿no? Estimulando el clítoris, ¿cómo hago para llegar a este otro del multiorgasmo? Pues investiga cosas nuevas y sobre todo no esperes las mismas sensaciones, porque de los problemas es que una mujer, y lo que hay mucho problema es la mujer con un hombre, relación heterosexual, penetración, y con la penetración no siento, con la penetración no llego. Ese es uno de los grandes temas. Y ya, pero ¿qué tipo de penetración estás recibiendo? Y luego, ¿cómo está tu vagina? ¿Cómo está tu cuerpo? Porque lo que no puedes es buscar la misma sensación que tienes cuando estás estimulándote el clítoris, que es súper intensa, mientras que los orgasmos de cérvix, los orgasmos que se despiertan ahí en el interior de la vagina, que son expandidos y que se expanden por todo el cuerpo y que son muy energéticos y que nos llevan a ese multiorgasmo, se despiertan son muy profundos, son muy intensos, son muy placenteros, pero se despiertan a un ritmo más lento. Y si la mujer busca la misma sensación, no llega, porque esa sensación no está ahí. Entonces hay que abrirse a nuevas maneras de sentir placer. Uh-huh. Hablas también de la respiración. Sí. ¿Cómo de importante es? Es la clave. Respiración, movimiento, voz, pero sobre todo respiración. Exhalar. O sea, la respiración, cuando inhalas, llenas tu cuerpo de gasolina, es como que te llenas de aire, y cuando exhalas, sueltas, es soltar, 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 porque el orgasmo es una gran exhalación. Entonces es como, un dejarse tomar, como lo quieras, pero es un dejarse tomar. Entonces, inhalar y exhalar, pero sobre todo, como ya inhalamos mucho, exhalar, acordarnos de exhalar. O sea, la respiración importante, más exhalar. Mucho. Y lo que has dicho de lo de emitir sonidos, ¿es una cosa que potencia la excitación? ¿Va bien o? Nos ayuda mucho sacar la voz, porque la voz es vibración, pero sobre todo para las mujeres que no la sacan, porque quien ya la saca ya está. Para las mujeres que tienen la garganta cerrada y no la sacan por vergüenza o por lo que sea, cuando esas mujeres empiezan a hacer no hay que hacer grandes gemidos, un algo que sea orgánico, un sonido de tu cuerpo. Al abrir la garganta, la vagina se abre, porque nuestra garganta está conectada con el cérvix. Hay algo, cuando de aquí estamos cerradas, la vagina, si nosotras las mujeres, si apretamos los dientes, enseguida te das cuenta que la vagina se tensa un poco, ¿sí? Como que hay mucha conexión. Boca-vagina. Entonces, sacar la voz ayuda a que la vagina vibre también. De hecho, dices ahora, a nivel también fisiológico, dices que hay similitudes entre la boca, claro, y los genitales, ¿no? Claro, hablamos de labios en la vulva, hablamos de labios en la boca, y cuando yo acompaño a masajear la vagina, lo más parecido a las texturas que te encuentras dentro de la vagina son las que te encuentras en la boca, tanto la lengua como el paladar. O sea, el punto G es muy parecido a la textura a la del paladar. La lengua es muy parecida a la de la esponja uretral, que te encuentras un poquito más adentro. Hay muchas similitudes y energéticamente están conectados. O sea, es real, la conexión es real. Y de hecho nuestra lengua está conectada con el clítoris. O sea, si yo hago así y me mojo los labios, algo le está pasando a mi clítoris. Cuando besamos, ¿sí? Cuando la mujer besa, la lengua, ¿sí? Se conecta con el clítoris. Entonces, claro, estamos muy interconectadas y vamos mucho a lo genital, cuando en realidad va de despertar todo el cuerpo y dejar que todo se expanda. Y ahí... Claro. Esta conexión que a lo mejor no se habla mucho y que, por ejemplo, dices comiendo. Si comes algo, también hay alguna... algún efecto, ¿no? Claro, y lo puedes saborear. Sí, y lo puedes y también como que hay una parte de los sentidos de si te pones esta cosa típica, el mito de la cita romántica y las velitas y la comida y tal. En realidad, cuando tú pones una música y comes y cuando estimulas todos los sentidos a la vez, digamos que la mente se para. Es como que tiene tanta información sensorial que tiene que procesar, que deja de recordarte no sé qué tenías del trabajo de ayer, ¿sí?
Entonces es como que es más fácil entrar en el cuerpo y sentir. Claro. Sí. Apagas la mente y es interesante lo que tú dices también de que la importancia del cuerpo, ¿no? Que eso se dice todo en la mente, ¿no? También la importancia de saber... El cuerpo. Exacto. El cuerpo. Y en el libro propones ejercicios para explorar la parte física. Por ejemplo, según el Tantra, los pechos son una parte muy importante, ¿no? Muy importante. Muy importante, más que los pechos. A mí me encanta el masaje de pechos, creo que nos conecta con mucha sensualidad y nos da mucha seguridad, porque los pechos están en nuestro corazón. Entonces, esta historia de que las mujeres necesitamos preliminares, no necesitamos preliminares, lo que necesitamos es sentirnos seguras y necesitamos un tiempo para decir, aquí sí me abro. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Y el masaje de pechos es una manera muy maravillosa de poder abrir eso, ¿no? Fue en estos talleres también de Tantra y de Tao que a ti te sirvieron. Sí. Y claro, dice, el Tantra y el Tao se habla de muchas cosas, pero no, aquí llama la atención, ¿no? También que una filosofía pues utiliza la sexualidad también en este sentido, dices incluso de expansión de la consciencia. Claro, o sea, el Tantra, que no es una vía, no tiene nada que, no va de sexo, el Tantra es una vía mística, espiritual de los tántricos que quieren iluminarse, ¿sí? Que es una vía que busca la iluminación del ser, ¿sí? Y los taoístas, que esto viene en lugar de venir de la India, viene de China, de la medicina china, que la medicina china no quiere curarlo, la medicina china tiene como intención prevenir la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Pues los taoístas enseñan a cómo mover la energía sexual para que tu cuerpo se mantenga vital, radiante, ¿sí? Y los tántricos es cómo puedes también mover la energía sexual como vía para iluminarte. Pero es que cuando te fundes en un orgasmo, desapareces por unos segundos como que desapareces de este plano, te vas no sé dónde y de repente vuelves. En esos segundos es como que desapareces, se funde el ego, desapareces y eso es lo que ellos buscan, ¿no? De hecho, ellos no buscan orgasmos, ellos lo que buscan es la conexión con algo superior y la energía sexual nos lleva a estados expandidos de consciencia y eso es así. Y eso suena muy hierbas, pero eso es así y eso yo ni me lo imaginaba para nada, pero hay quien se toma medicinas naturales, o sea, hay quien se toma ayahuasca, hay quien se toma plantas de tradiciones para tener viajes, ¿sí? Para que se les active la DMT en el cerebro y tener viajes. La energía sexual y el placer pueden activar todo eso, no a niveles de tener alucinaciones, pero sí de una expansión de conciencia. Y esto no lo digo mucho, porque como hay tanta gente que es como muy escéptica, reacia, yo digo, bueno, da igual, yo me dedico a que puedas gozar más en la cama, pero la verdad es que el sexo nos lleva a donde queramos. Claro, y según el Tao, habla también de 3 puertas del placer y ¿cuáles son estas 3 puertas? Y el orden es importante. Sí, o sea, genitalmente, porque el sexo que nos han enseñado es súper genital. Entonces, si hay algo genital que yo traigo al libro es como esta visión taoísta de las 3 puertas, que es la primera puerta es el clítoris, la segunda es el punto G, que la llaman punto sagrado, y la tercera es el cérvix. Y van en este orden y no es que las tienes que ir estimulando las 3, es que lo que no tiene sentido es que entres a una penetración pensando que al cérvix le va a pasar algo si tu vagina no está abierta, ¿sí? Y es como, y las aguas de la lubricación, el agua sagrada, que es la eyaculación que sale cuando estimulas el punto G, que es estas aguas que brotan de nosotras cuando estamos excitadas, el cérvix. Entonces, como que son estas 3 puertas. Y en la última década se ha hablado mucho del clítoris. Y era muy necesario, porque ahora... Vamos por la primera puerta. Todo el mundo sabe dónde está el puerta. clítoris y hay 1000 aparatitos que hacen vibrar el clítoris, que está muy bien. Es que hace 20 años hablar del clítoris no era normal, ni los hombres sabían que eso era importante dentro para la mujer, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos eso, que está muy bien. Pero ahora toca ir a algo un poco más profundo. Aparte del punto G, que también el cérvix, o sea, los orgasmos de cérvix, el placer que hay en el cérvix es... un placer muy, muy, muy maravilloso que nos deja muy plenas y que nos lleva a todas estas expansiones de las que hablo. Todo eso nace de ahí dentro y no se necesita penetración para que eso se active. ¿Sí? A ver,
con la penetración lo puedes disfrutar muchísimo, pero es una activación energética. Tú puedes estar respirando y que todo eso se active. No necesitas que haya algo físico dentro de tu vagina para que el cérvix se active. Es energético. Es importante que la vagina esté relajada, por eso en el libro hay un masaje vaginal, es importante que el cérvix esté relajado, o sea, es importante que tu cuerpo esté abierto, pero ponemos mucho el centro en la penetración y la penetración es maravillosa si tú estás así de abierta, si no, genera frustración porque no funciona. Ya, hablabas del punto G y ahora nos indicabas también, y para gente que nos esté escuchando decir, cómo se identifica, dónde está y cómo hay que estimularlo. Hablas de un escalón también, ¿no? ¿Cómo es ese escalón? A ver, el punto G, que a mí me gusta llamarlo punto sagrado, es solo entrando en la vagina, solo entrando la parte de arriba. Pasa que cuando entras ya estás como más hinchada y parece que es más dentro, pero en realidad es aquí, digamos que con el primer trocito del dedo llegas y es esta zona que es más dura, que tiene la textura del paladar. Y si tú sigues entrando en esta zona, después de esta zona dura, hay como bloop, hay como una zona que es mucho más blanda, que es la esponja uretral, que aquí encima de esta zona dura también está, pero como está el hueso púbico, es más dura. Sí, pues esta zona dura, sí, si la masajeas con círculos o con pulsaciones, si estás excitada, puedes llevar tu dedo ahí y sentir el latido de tu corazón ahí, que es como muy bonito, ¿no? Sexo-corazón, como que sentir el corazón latiendo ahí. Y si pasas esta zona dura a la zona blanda, ¿sí? El escalón que hay, yo lo llamo escalón, ¿no? Como cuando de la zona blanda se convierte en dura, ahí eso también nos da mucho placer. Y masajear a círculos y a pulsaciones esta zona. Entonces, pasar de la blanda a la dura, este movimiento de Ben, este movimiento hacia adelante, eso nos da mucho placer. Pero en realidad el problema con el punto G es que para la mayoría de mujeres el punto G y el cérvix guardan muchas emociones y lo que está es súper... tenso, ¿no? Es como que en realidad yo les digo a las mujeres que se lo masajeen y me dicen... He sentido ardor, he sentido picor, no he sentido nada, ¿sí? Todo eso es porque en realidad vas a tocar esa zona que supuestamente ahora estás escuchando en un podcast que da placer y tú todo lo que sientes mal, ¿sí? Eso es desgraciadamente lo más frecuente. Entonces, cuando eso lo masajeas y lo liberas, y liberas esas emociones que son frustraciones, insatisfacciones, miedos, lo que hay ahí dentro de tu vagina, que por desgracia hay mucho de todo el sexo que hemos tenido, de todas las memorias que traemos, cuando eso lo liberas, el punto G, el cérvix se relajan y entonces lo vas a tocar y entonces hay mucho placer. Pero de entrada a veces no es así, claro. Para muchas. Claro, aquí hablas también de los masajes y estamos muy acostumbrados, pues me duele la espalda, voy y me lo masajean, no hay problema, o lo hago. Y claro, aquí hay todo este tabú de decir, bueno, un masaje en la vagina, bueno, pues... un masaje eso descontracturante, además. Exacto, no es para sentir placer, sino porque es un músculo al final y lleva ahí tenso y no le has hecho caso en un montón de años, o nunca. Entonces... Otro tema también que pues hay mucho misterio ahí también y tú dices que la parte de la pornografía se ha adueñado de esto, que es el tema del squirt o el agua, la eyaculación femenina, sí. Que en el Tantra lo nombra como néctar de la diosa. Sí, Amrita se le llama. Amrita se le llama, y sí, que depende el néctar de las culturas, está muy valorado. Sí, por ejemplo, hay un documental que se llama Agua Sagrada, o Sacré, en francés, que es de Uganda, y en Uganda un hombre no comprende que la mujer se sienta satisfecha si no ha emanado sus aguas. ¿Sí? O sea que hay mucho cultural en nuestra manera de tener sexo, hay mucho de lo aprendido y de lo que imitamos y de lo que nos han dicho que tiene que pasar. Entonces, no es necesario emanar las aguas, pero sí que es algo muy natural que las mujeres cuando estamos excitadas sentimos esas ganas de hacer pipí y en lugar de vamos al baño y en realidad no sale nada porque no era pipí, en realidad es que sientes presión en la vejiga como si fuera pipí, pero en realidad es el agua que está queriendo ser expulsada, que es un agua que generamos por la excitación, ¿sí? Y que nos da, que es muy placentero liberarlas. No es orgásmico liberar esas aguas, cuando es con un orgasmo lo expanden, pero sí que es muy, muy, muy liberador. O sea, puede ser con o sin orgasmo. O sea, las aguas pueden salir con un orgasmo o pueden salir, sí.
Pueden ser con o sin orgasmo. Y la forma es habitualmente esta excitación de la estimulación del punto G, ¿no? Sí, es la estimulación del punto G y es la zona que más nos hace sentir estas ganas de hacer pipí. Es decir, como el 70-80% de las mujeres dicen que cuando están excitadas han sentido ganas de hacer pipí. Sí. Entonces, esas ganas de hacer pipí, si has hecho pipí antes, te dejas llevar, va a ser agua, no va a ser pipí. Dice, hay que hacer pipí por si acaso, eso decías. Antes, está bien haberlo hecho antes. No voy a ser que sí, o si te da cosa poner una toalla o probar en la ducha, no sé, lo que tú quieras, pero que sepas que si te pasa, que porque yo mis primeros orgasmos fueron todos eyaculando y hay muchas mujeres que tienen dificultad para tener orgasmos, que les pasa, es como una liberación física para que luego te puedas liberar energéticamente. Tú lo dices, ¿no? Cuando tratas a gente y a mujeres y empiezan con esta... Empiezan a sacar agua, ya está todo pasando. Dices, ya está, el cuerpo ya se está liberando, ya está pasando. De hecho, el cuerpo ya se está abriendo. Porque dejar ir las aguas es soltar mucho el control físicamente, porque lo que sientes es literalmente como si te hicieras pis encima. Entonces ya estás dejándote todo, ya estás dejándote llevar, entonces ya está pasando todo. Y relacionado con esto también hay la energía Kundalini, que en tanta simboliza como una serpiente. ¿Qué es exactamente y qué se siente? Kundalini significa serpiente enroscada. Y para ellos, esta parte hierbas de viajes, de expansión de conciencia maravillosos. Y si te fijas, la serpiente es el símbolo de las farmacias y de la medicina, porque la serpiente es símbolo de sanación, ¿sí? Que para los taoístas la energía sexual tiene el poder de sanar el cuerpo, ¿sí? O sea, que estas simbologías son muy antiguas. En el catolicismo la serpiente era el pecado, de alguna forma. También, bueno, eso es lo que hizo la religión. O sea, coge tu poder sanador y coge el poder más fuerte que tienes, la energía más poderosa que tienes, y yo te voy a decir que esto es un pecado y que esto es sucio y que esto está mal y que tengas vergüenza y que tengas miedo de tu propia energía. Y así estamos con toda nuestra energía capada, que hablamos de esto y nos parece que estamos hablando de algo sucio. No, es que no hablamos de algo sucio, hablamos de es que venimos al mundo a través del sexo, es que no es nada sucio, ¿no? Y la Kundalini Kundalini significa energía sexual. Entonces dices, ¿qué es energía sexual y qué no es? ¿Cuándo es Kundalini y cuándo no lo es? Esto es otro tema, pero sí que es verdad que cuando estamos excitadas hay veces que hay una energía que es como muy fuerte, muy indomable, que es como si fuera una excitación muy grande que se despierta, y puedes no estar excitada y que también ocurra, ¿eh? La Kundalini no tiene que ser en actividad sexual. Y cuando la Kundalini se nos despierta, es como que es como si fuera un chorro de energía muy grande en nuestro cuerpo despierto. Y ahora ahora la gente ya está hablando de esto sin parar, porque esto ya no hay quien lo pare. O sea, esto no hay quien lo pare, porque ahí está nuestro poder y ahí está nuestra fuerza y hay muchas ganas de la gente de experimentar todo esto. Claro, decías, puede ser también, incluso en esta meditación, ¿se puede llegar a tener un orgasmo solo con la mente? Sí, más que solo con la mente, que sí también, para mí el tema es el cuerpo. Entonces, solo respirando y estando en mi cuerpo y sintiendo mi cuerpo, puedo sentir de todo. Pero aunque puedas evocarlo desde la mente, las sensaciones ocurren en el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo pero sin ninguna estimulación física. Puedes, yo lo he tenido, o sea, yo he estado solo respirando y he empezado a entrar sí, claro, sí, y claro, yo estoy aquí entre semana tal, voy a casa, no me va a pasar, porque mi cuerpo no ha tenido, pero en días que el cuerpo está realmente relajado, sí. Sí, claro. O sea, eso es posible, porque eso es posible. Otra cosa es que está maravilloso tocarnos, estimularnos, que para eso tenemos todo eso ahí que nos excita y que nos ayuda, o sea, pero sí, es decir, hay un placer energético sublime, profundo, que no necesitaría ni de estimulación física, y que la estimulación física ayuda, pero ni la necesitaría. Y cuando se practica sexo, sabemos esto, que el cuerpo libera dopamina, endorfinas, oxitocina, vasopresina y serotonina. Todas las sinas buenas. Exacto. ¿Qué efecto tiene esto de nosotros? O sea, dicen
que tener orgasmos, que lo que le pasa al cerebro es como parecido a haber tomado heroína o algo así, decía un estudio. Es como una droga placer, ¿no? De felicidad maravillosa. Todas las inas maravillosas que nos hacen sentirnos amadas, conectados, felices, bienestar. Sí, es que la facilidad para eso, para conectar, todas las inas que nos dan muchas cosas distintas están ahí, por eso como que nos trae mucho bienestar la sexualidad. Uh-huh. Si tuviéramos más sexo gozoso, la sociedad estaríamos mejor como sociedad. Pues esto menos es antidepresivos, menos tensión, las relaciones menos también humanas, ¿no? Claro, también hombre, mejorarían. Claro, porque cuando todo eso no está, como hay un miedo, ¿no?, a conectarnos. Sí. Uh-huh. Y cuéntanos un poco, así también a modo de resumen, alguien que quiera tener pues, relaciones sexuales pues, más intensas o mejorar o soltar ese control. Tú pones la imagen también de saltar al mar desde unas rocas. No sé, sí. ¿Cuál sería un poco el consejo sí que darías para tener en cuenta antes de tener una práctica sexual? Yo diría... antes de tener una práctica sexual, diría que la intención esté en convertirte en las sensaciones y respirar en ellas para que se hagan grandes. Porque si me están tocando suavemente y a lo mejor, o me están tocando de alguna manera y esa excitación no es mucha, pero yo me convierto en esa sensación y me lo respiro, ahí como con esa intención voy permitiendo que todo se vaya haciendo grande y ayudar a que el cuerpo se vaya aflojando, que te vayas abriendo, que no sea... sino que sea pero siempre abriéndote más, ¿sí? Eso, y para que la mujer que tiene dificultad para llegar al orgasmo, le diría que el orgasmo tiene mucho de una decisión, y es una decisión de dejarte tomar, es esta decisión de soltar el control, y esto es lo del acantilado que decías. Que yo me acuerdo mucho de cuando era pequeña, ¿no?, de querer ir a saltar de una roca al mar y que las piernas se me quedaban paralizadas, ¿sí? Y no podía. Y yo iba viendo niños saltar y yo no podía. Entonces, tener ahí a mi hermana que me decía que sí, mi hermana mayor, que sí que puedes, que tranquila, que no sé qué, era como tener la confianza para decir, venga, sí, salto. Y cuando tú decides, venga, sí, y das el primer paso al aire, ya no hay que hacer nada más. El caerte, ¿sí?, el dejarte caer sucede solo. Pero hay un lugar donde hay que decir sí. Hay un lugar a las que sí tienen dificultad donde, vale, sí, es muy vertiginoso, pero sí. Y por eso la palabra sí nos ayuda tanto, ¿no? Que eso también lo digo en el libro. Las cosas que dices también y que te habría gustado que te dijeran a ti es que probablemente estás a punto, o sea, estás muy cerca, ahí, ¿no? Ya estás ahí. Porque Sobre ¿a ti todo, qué te pasó con el primer orgasmo? La sensación es bueno, decir, fue una gran decepción. Yo eso se lo decía el otro día a una mujer. No, porque ella está... Y digo, bueno, o sea, sí que vas a sentir una liberación y vas a decir, vale, porque algo se libera y se relaja en el cuerpo. Pero a nivel placer es como, vale, pero yo he estado aquí al lado un montón de veces, o sea, me habéis estado tomando el pelo con 15 años de complejo y luego de eso sí que descubrí muchísimo más placer. Pero al principio sí, es como esto, pero sobre todo a las mujeres que tienen dificultad, para mí el mensaje es, vas a poder seguro. Y entonces, porque el mensaje que una se ha dicho es yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. La creencia que te limita, ¿no? Yo no puedo. Entonces, puedes seguro. Yo no sé cuándo, no sé si va a ser rapidísimo o va a tardar, pero todos los cuerpos cuando se relajan puedes. ¿Sí? No es que tu cuerpo funciona mal. Entonces, cuando le dices esto, claro, hay una parte que no se lo cree, pero solo que entre la posibilidad de que quizás sí, ya es diferente que el yo no puedo, porque nuestro pensamiento también crea realidad y como tantos años de no poder, me he dicho no puedo, todavía es más difícil, ¿no? Claro, porque una de las cosas que no te servía a ti es cuando te decían, bueno, es que el orgasmo no es tan importante, otras cosas por ahí. No, eso me molestaba mucho. Porque además es como, era como, vale, es que no sabes disfrutar del camino, es que como si yo fuera la eterna insatisfecha. A ver, un cuerpo que se excita y que no se libera en orgasmo se siente incómodo, te quedas mal. Cuando eso pasa durante años, o sea, yo me acuerdo de enfadarme, ¿sí? O sea,
Claro, o sea, y la persona sabe que hay algo que no está pasando. Además de eso, te han dicho que si no tienes un orgasmo, eso no ha valido para nada, porque han puesto el orgasmo como la panacea de todo. Entonces, entre que nos han comido los sesos con eso y que el cuerpo no se está liberando, que no le digan a una mujer que no ha tenido orgasmos que no pasa nada y que sobre todo que no lo piense. Dices, no, ya, o sea, yo estoy aquí respirando. Yo cuando tengo a mujeres en los cursos que tienen este tipo de dificultad, que el otro día una me decía, claro, y entonces me doy cuenta que lo estoy volviendo a pensar y entonces mal, ¿no? Y digo, bueno, no, mujer, o sea, tú, sí, es importante que te relajes y que disfrutes de toda sensación nueva que está ocurriendo en tu cuerpo y que la celebres, porque si no, nunca es suficiente, pero que lo pienses y lo desees y lo quieras es lícito. O sea, es tu derecho. Los orgasmos no son el objetivo para nada de una relación sexual cuando tú te sabes orgásmica, pero cuando no los has tenido, por supuesto, es tu derecho y los puedes tener y es normal que los quieras tener. Eso, muy importante. Porque el orgasmo no es el objetivo. Hay que quitar el orgasmo. A ver, porque los tenéis, pero cuando no los has tenido, no todas tenemos derecho a tenerlos. Y luego ya, si ocurren o no, eso da igual. ¿Cuál es la mayor enseñanza que has adquirido del Tantra y del Tao, o más allá también del tema sexual, ¿no? A estar presente en mi cuerpo. Vale. O sea, yo ahora siento mucho y eso a veces puede ser cómodo o no tan cómodo, pero no sé, yo estoy hablando aquí contigo y la forma en la que me estás hablando, tu calidez, tu tal, me está haciendo sentir a gusto. De repente estoy hablando con alguien y cuál es su tono de voz o sí, hay algo en mí que esto no se está sintiendo bien. Captas más la energía. O sea, estoy escuchando a mi cuerpo constantemente. He aprendido tanto a sentir y a escuchar a mi cuerpo que lo escucho todo el tiempo. Entonces, sí, ¿sabes? Como cuando entras en un restaurante y dices, ay, aquí no. O entras en otro sitio y dices, ah, qué bien se está aquí. Pues en el día a día como muy conectada con eso. Y eso me sirve mucho en la vida, porque todo el rato, porque muchas veces como que lo pasamos por alto, esa intuición nuestra que está en el cuerpo y que es muy sabia en realidad. ¿Y para ti cuál sería el secreto de la vida? La pregunta hacemos a todos los invitados. ¿Cuál es para ti el secreto de la vida? Soltar, ¿no? Soltar, dejarse tomar por la vida. El menos hacer y más soltar. Sí. Y retomo esa frase que decíamos al principio, que me gusta mucho también, en este momento, cuando sentimos placer, dejamos de sostener la vida, las preocupaciones, las obligaciones, y nos sentimos que la vida pues, nos sostiene a nosotros, que es una imagen Qué bonita. Relajación, ¿no? Cuando te sabes sostenido por la vida es como, me dejo llevar. Sí. Pues Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un gusto y que vaya muy bien. Muchas gracias a ti por invitarme, he estado muy a gusto y que disfrutemos todos mucho. Recordamos que el libro de Andrea Aguilar es Mujer Orgásmica y lo incorporamos a la biblioteca del Secreto de la Vida. Andrea Aguilar, muchas gracias por haber estado en El Secreto de la Vida. Un placer.